La mayor dificultad que se le presenta a una persona con esta discapacidad para lograr su independencia son las barreras arquitectónicas, cuales impiden o complican su desplazamiento. Los escalones, las puertas angostas, rampas mal diseñadas, alfombras, baños inadaptados, transporte públicos, entre otros, son los que impiden el desplazamiento. Una persona con discapacidad motriz puede ser muy variada dependiendo del momento de aparición. Los grupos musculares afectados, topografía, el origen y el grado de afectación ligera, moderada o grave. La discapacidad física se puede dividir en dos tipos. Estos son físico-periférica. Este tipo de deficiencia presenta afectaciones en las extremidades, articulaciones y músculos. La neurológica, el daño que provoca este tipo es el cerebro. Este puede procesar y ordenar el movimiento corporal. Por esta razón hay dificultades en la agilidad del mismo. Lo que provoca que una persona desde la infancia tenga alguna discapacidad son las complicaciones prenatales, perinatales y postnatales. Para prevenir esos trastornos motores hay que extremar los cuidados higiénicos durante la etapa del embarazo y en el periodo evolutivo del bebé. Etiología. La discapacidad motora puede darse por una condición genética, como en el caso de la fibrosis quística, o debido a causas externas como accidentes y amputaciones. Sin embargo, otras veces puede aparecer como síntomas de algunas condiciones que afectan al cerebro, a la médula espinal o la propia musculatura. ¿Qué es la etiología de la discapacidad? Las causas de la discapacidad se originan en diferentes momentos y por diferentes aspectos. También son el resultado y por diferentes aspectos también son el resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y en el medio en el que nos desenvolvemos. Por lo que el contexto social es un factor determinante en la discapacidad. Se define como la dificultad que presenta algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas. El origen de la discapacidad física tiene lugar de forma congénita, en el parto o con posterioridad al parto, extendiéndose a lo largo de toda la vida. Existe un gran número de circunstancias, enfermedades o condiciones que llevan aparejadas una discapacidad física. El día de hoy hablaremos sobre la discapacidad motriz. Utilizaremos como fuente el Manual para Inclusión de Niños con Discapacidad de Rita Romanovsky, editorial Trillas. La discapacidad motriz es una alteración de la capacidad de movimiento que se ve reflejada en las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración y que influye además en el desarrollo personal y social de la persona. Hablamos de discapacidad motriz cuando hay una alteración en los músculos, huesos o articulaciones, o bien cuando hay un daño en el cerebro que afecta el área motriz e impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión. La discapacidad motriz se puede clasificar en física o asociada a un daño neurológico. La discapacidad motriz física es cuando las personas presentan limitaciones en el movimiento de alguna o algunas de las extremidades, huesos, articulaciones o músculos, o carecen de una o más partes del cuerpo desde el nacimiento o por causa de algún accidente. La discapacidad motriz con daño neurológico se refiere al daño originado en el área del cerebro encargada de procesar y enviar la información del movimiento al resto del cuerpo, lo que origina dificultades en la movilidad, uso, sensaciones y control de ciertas partes del cuerpo. Las personas con discapacidad motriz
En especial aquellas que están asociadas a un daño neurológico pueden presentar algunas dificultades como trastornos del sueño, infecciones en las vías respiratorias, epilepsia, dificultades visuales, agudeza visual, enfocar objetos, movimientos involuntarios y estrabismo. Problemas auditivos, anemia, estreñimiento, sobrepeso o, en su contrario, bajo peso. Existen factores de riesgo durante el embarazo. Por ejemplo, que la edad de la mamá durante el embarazo sea de menos de 20 o de más de 30 años. Desnutrición de la mamá durante el embarazo. Hospitalizaciones de la madre durante el embarazo. Uso de drogas o intoxicaciones. Consumo de medicamentos en los primeros 3 meses de embarazo. Enfermedad descontrolada de la mamá, como diabetes, hipertensión, etc. Durante el nacimiento también hay factores de riesgo, por ejemplo el trabajo de parto prolongado, parto atendido en condiciones inadecuadas o por personal no calificado, APGAR bajo, calificaciones de 4 o 5 o menos, uso de forceps, falta de llanto o respiración al nacimiento, prematurez, bajo peso, parto gemelar o múltiple, etc. Los factores de riesgo después del nacimiento pueden ser traumatismos en la cabeza con pérdida del conocimiento, crisis convulsivas, infecciones que ameritaron hospitalización, intoxicaciones o accidentes. Si el niño o niña presenta un desarrollo motriz significativamente más lento de lo esperado y existe algún o algunos factores de riesgo, es probable que presente discapacidad motriz, por lo que es necesario canalizarlo a un servicio especializado. ¿Cómo y quién debe hacer un diagnóstico especializado de discapacidad motriz? Primero, se debe hacer una evaluación neurológica a través de la exploración. Tanto como el pediatra como un neurólogo tienen experiencia en esta intervención. Posteriormente, una evaluación especializada del desarrollo la puede realizar un experto. Los estudios más frecuentes que se realizan para la detección de niños con discapacidad motriz por daño neurológico son electroencefalograma y tomografía axial computarizada. ¿Cómo apoyar a un niño con discapacidad motriz? Un niño con discapacidad motriz mejorará su funcionamiento si identificamos sus necesidades de apoyo y le proporcionamos las ayudas correspondientes. Para desplazarse puede utilizar bastón, andadera, muletas, silla de ruedas y es importante eliminar los obstáculos para la accesibilidad, por ejemplo, poner rampas o tener una persona que los apoye. Para mantener su postura podemos utilizar mobiliario ajustado, órtesis, que son definidas como un apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. También podemos utilizar objetos complementarios en las sillas de ruedas como almohadas o sujetadores. Para coordinar, los niños pueden utilizar medicamento, ayudas técnicas, autoapoyos, que son las formas en las que las personas utilizan su propio cuerpo para mantener mejor control de sus movimientos. Para comunicarse pueden utilizar tableros de comunicación, tecnología adecuada, establecimiento de códigos vocales o gestuales. Para favorecer la inclusión de los niños con discapacidad motriz en los diferentes ambientes en los que se desenvuelven, se recomienda tratarlo de la misma forma que a los niños de su edad. Darle instrucciones simples, cortas y sencillas según sus habilidades. Eliminar el mayor número posible de barreras arquitectónicas. No subestimar sus capacidades y habilidades. La sobreprotección puede desmotivar y afectar su autoestima. Mostrar las características del lugar en el que esté para hacerle sentir confianza y seguridad. Siempre ajustarse al paso del niño. Recuerde que apoyar significa facilitarle la realización de actividades, no hacerla por ellos. El niño debe explorar las zonas del lugar y estudiar cómo se le puede facilitar el acceso, ya sea con su silla de ruedas, andadera, con ayuda de otra persona.
Cuando los niños utilizan silla de ruedas, lo primero que hay que hacer es preguntarle si quiere ayuda. Para mejorar su desplazamiento debemos darle instrucciones de la manera más clara posible, notar las distancias y los señalamientos, brindándole información acerca de rampas, elevadores y sanitarios, así como de los obstáculos con los que puede llegar a toparse. En el salón de clases, la base de un aprendizaje significativo para los niños con discapacidad motriz es motivarlos y apoyarlos en su interacción con compañeros y con los objetos de manera física, permitirle la exploración y manipulación, ofrecerle ayuda solo cuando se detecte que la actividad propuesta es un reto importante. Es importante colocar al grupo de forma que todos puedan verse entre sí. Colocar al niño en un lugar donde pueda centrar mejor su atención y evitar el mayor número de distractores posibles, por ejemplo, cerca de donde hay mucho ruido o paso de gente. Para tener una comunicación más eficiente hay que establecer contacto visual y auditivo. Algunos niños con discapacidad motriz se comunican a través del lenguaje oral, mientras que otros lo hacen a través de formas alternativas, como gestos, movimientos o miradas. Es importante mencionar que la observación detallada es muy importante para darnos cuenta de qué forma se está comunicando. Hay que valorar sus intentos de comunicarse y respetar la forma en la que lo hace. Debemos darle el tiempo que sea necesario para que se comunique. Si empieza a hablar, no lo interrumpa. Espere a que termine la frase y no conteste en su lugar si él puede hacerlo. Algunos niños usan tableros de comunicación con imágenes, palabras o letras. Si el niño o niña tiene dificultades para articular las palabras, no debemos dudar en pedirle que repita lo que ha dicho. Debemos hablarle de cerca y de frente. Si utiliza una silla de ruedas, podemos sentarnos o arrodillarnos para estar al mismo nivel de sus ojos. Estrategias de aprendizaje para niños con discapacidad motriz. Debemos planear las actividades de tal forma que el niño pueda realizarlas de manera gradual, es decir, de las más fáciles a las más complicadas. En lectoescritura, utilizar sus habilidades para la iniciación de la lectoescritura, proporcionar material didáctico que pueda manipular, utilizar la tecnología que pueda facilitar la toma de apuntes, resolver exámenes, etc. Usar computadora con mouse adaptado, pantalla táctil, tabletas y teclado adaptado. Facilitar la lectura en un atril. Adaptar los cuadernos de trabajo, agrandarlos o usar cartulinas. Para la escritura, utilizar lápices gruesos, sellos, etiquetas, plantillas, etc. Para matemáticas. Al igual que con lectoescritura, debemos ofrecer material que el niño pueda manipular fácilmente. Proyectar conocimientos de manera que tengan un uso práctico en la vida. Partir de lo concreto a lo abstracto. Plantear problemas vinculados a situaciones cotidianas. Dar más importancia a los conocimientos que a la forma en la que los expresa. Elaborar tableros de comunicación con elementos matemáticos en los que el alumno pueda señalar su respuesta. Acuda a los maestros especialistas para que en conjunto puedan realizar el material. En educación física es muy importante fomentar la participación e integración social. Debemos a toda costa evitar que los niños se queden inactivos o como objetos observadores pasivos. Hay que fomentar su participación, puede ser tal vez como asistente de entrenador en caso de que no pueda realizar alguna actividad. Consejos para la familia. Para el diagnóstico. En cuanto sospeche o observe alguna irregularidad en el desarrollo del niño, hay que acudir a valoración médica. Contacte con otras familias con hijos con discapacidad motriz para que puedan compartir aspectos prácticos de la vida diaria en cuanto a alimentación, desplazamiento, higiene, etc. En caso de experimentar situaciones emocionales intensas o incontrolables, es recomendable buscar ayuda en servicios de psicología, psiquiatría, etc. La actitud de la familia es fundamental. Recuerde tratarlo de acuerdo a su edad y evitar infantilizarlo. Gracias.
Suscríbete, no te pierdas nuestros videos y sigue aprendiendo en Mindex.